hace 17 años, la mañana del sábado 13 de enero de 1996. Me encontraba en mi casa cuando sonó el teléfono. Se trataba de Rubén, uno de mis amigos. Rubén me dijo que quería comprarse una ouija y me pidió de favor que lo acompañara. Le dije que lo esperaba en mi casa, que se encuentra a 2 cuadras de una tienda Walmart. Cerca de la 1 de la tarde llegó Rubén, acompañado por otro de nuestros amigos, llamado José. Los tres fuimos a Walmart y en el departamento de juguetería, después de revisar varias cajas de ouijas, escogí la que estaba menos maltratada y más cuidadita. Se la pasé a Rubén, la pagamos y nos fuimos caminando a su casa. Yo tenía que irme a trabajar a mi papelería, así que dejé a José y a Rubén. A las 6 de la tarde llegaron mis amigos a la papelería. Rubén estaba muy emocionado diciéndome que la ouija sí se había movido y les había contestado unas preguntas y me pidió que les tocara las manos. Les toqué las manos y ambos las tenían bastante frías. Entonces Rubén me preguntó qué le podían preguntar a la ouija para probarla. Le contesté que le preguntaran algo que se les hubiera perdido y sugerí de un cable que se me había perdido en su casa hace unas varias semanas. Pero Rubén decidió preguntar sobre una tortuga que se le había extraviado recientemente. Volvieron a casa de Rubén y José preguntó primero: ¿cuándo se va a acabar el mundo? Nunca, idiotas, respondió la ouija. Llegó el turno de Rubén y le dijo: ¿dónde está mi tortuga? La ouija respondió: no pregunten pendejadas, por favor. ¿Por qué dices que son pendejadas?, preguntó José. Si me siguen molestando, se van a arrepentir. Respondió la ouija. ¿Qué nos piensas hacer?, preguntó José. Se arriesga, respondió la tabla. Entonces la ouija comenzó a marcar 666. Ellos dejaron la tabla y regresaron a la papelería. Llegaron asustados y con las manos frías, contándome lo sucedido. Les aconsejé que la quemaríamos, pero Rubén no quiso, porque quería enseñársela a su madre. Cuando cerré la papelería, fui a la casa de Rubén y vi que la ouija estaba en el sillón de la casa. Quise probar la tabla, así que tomé y le pregunté a la ouija: ¿quieres trabajar conmigo? Entonces mis manos se pusieron frías. Sentí un cosquillo que empezó desde la punta de mis dedos y recorrió absolutamente todo mi cuerpo. Empecé a sudar, pero era un sudor frío. Los latidos de mi corazón se aceleraron y mi respiración se volvió muy agitada. La habitación se enfrió y el ambiente se puso muy pesado. Entonces la ouija se movió y marcó la palabra no. Rubén tomó la ouija y le dijo que él ya no quería trabajar con él, que trabajara conmigo. Me devolvió la ouija y en el momento que yo nuevamente le preguntaba si quería trabajar conmigo, algo o alguien le picó a Rubén en las costillas. Rubén pegó un grito de dolor. A mí no me hicieron nada, pero también sentí un dolor en las costillas. ¿Fuiste tú?, pregunté a la tabla. Y la tabla me respondió que sí. ¿Es un demonio?, pregunté. Entonces la ouija comenzó a marcar palabras que no tenían sentido para nosotros. Rubén notó que no se movía la tabla hasta que pronunciamos las palabras que señalaba y dijo: ya no pronuncies lo que está señalando la ouija. Nos estás haciendo invocar a alguien. Guardamos la ouija y el ambiente de la casa se sentía frío y pesado. Entonces notábamos que en la azotea la perra de Rubén estaba ladrando desesperada. Subimos y mientras lo hacíamos sentíamos muy pesadas las piernas. Cada paso que dábamos lo hacíamos con mucho esfuerzo. Llegamos a la azotea y la perra corría de un lado a otro hasta donde se lo permitía su cadena, tratando de atrapar a un ser que Rubén y yo no podíamos ver. La perra se calmó después de un rato y nuevamente bajamos a la sala. Rubén tomó la ouija y fuimos a la casa de su papá. Los padres de Rubén estaban divorciados, cabe aclarar. Su papá no quiso guardar la ouija, argumentando que estábamos sugestionados. Regresamos a la casa con la ouija. Veía a Rubén preocupado. Entonces tomé la tabla, la guardé en la papelería y después fui a mi casa. El domingo 14 de enero de 1996 por la mañana, Rubén pasó por la ouija y se la llevó a su casa. Ese día no ocurrió nada. Al día siguiente sonó el teléfono de mi casa. Se trataba de José, que me decía todo asustado que habían agarrado la tabla y que les habían amenazado, diciéndoles que iban a morir trágicamente
y que sus espíritus quedarían atrapados en la tabla. Le dije a José que me esperaran para quemarla. Cuando llegué a la casa de Rubén, le pedí su Biblia y resultó misteriosamente que había desaparecido. Tomé la ouija y cuando íbamos saliendo, Rubén quiso usarla de nuevo. Fuimos a la azotea y esta vez yo le pregunté: si eres tan poderoso, ¿por qué necesitas de ellos dos? Solo necesito de ellos dos, fue su respuesta. Entonces le dije: el poder de Dios es muy grande y no te lo permitirá. Entonces la ouija nuevamente volvió a marcar 666. Vamos a quemarla, le dije a Rubén y José. Tomamos la ouija y cuando íbamos saliendo, llegó la señora Patricia, la mamá de Rubén, acompañada de una amiga. Patricia no nos dejó quemar la ouija, diciéndonos que no era cierto, que se movía sola. Ella usó la ouija y le preguntó si quería jugar con ella, pero la tabla no se movió. Les dio la ouija a Rubén y José. Rubén le preguntó a la tabla: ¿te cae mal mi mamá? La tabla contestó que sí. Mi amigo le preguntó el motivo y la tabla contestó que por su religión. La señora Patricia le dijo: que diga qué religión tengo, eso no lo sabe nadie. La tabla contestó: ella cree en su Dios. La señora Patricia dijo: eso es cierto, soy creyente. Ella se acercó a la ouija y preguntó: ¿hay otro espíritu aquí? La tabla contestó: sí. ¿Quién?, preguntó la señora Patricia. La tabla contestó: Rosa. Quiero hablar con Rosa, ordenó la señora Patricia. No, contestó la tabla. La señora Patricia insistió y la ouija le dijo que le diera el alma de su hijo Rubén a cambio. Entonces ella le dijo que no. La ouija comenzó a moverse como si dos personas estuvieran peleando por ella. Rosa, le preguntaron a Rosa, ¿qué quieres? Y ella contestó: ayuda. ¿Qué clase de ayuda?, preguntaron ellos. 3 rosarios, contestó Rosa de nuevo. Le preguntaron sus apellidos y cuando el espíritu de Rosa los iba a decir, la ouija volvió a salir como si dos personas estuvieran peleando por ella y volvió a contestar el demonio. En ese momento llegó Pedro, un amigo que tiene que usar silla de ruedas, y guardamos la ouija rápidamente. Esa noche, a las 10, quedamos de vernos en el parque Rubén, José y Pedro y yo para quemarla. Pusimos la ouija en el piso y junto a un muro. A un lado del muro había un pedazo de poste de que sobresalía del suelo unos 50 centímetros. La sombra del poste se proyectaba a la pared y más o menos la ouija se encontraba 1 metro de ahí. Le eché gasolina y luego le aventé un papel encendido. Salió una flama de casi 1,5 metros de altura. Nos alejamos 10 metros aproximadamente y nos quedamos mirando cómo se quemaba. Entonces Rubén pegó un grito. ¿Ya vieron la sombra que está ahí? Miré hacia la pared y entonces vi la figura de alguien sentado sobre la sombra del pedazo de poste en la pared, con la mano a la barbilla y la cabeza inclinada como si estuviera viendo cómo se quemaba la ouija. Me imagino que todos estábamos aterrados, pero no lo demostramos. Entonces Pedro gritó: ¡se paró! ¡Viene hacia acá! Yo no vi que viniera hacia nosotros. En cambio vi unas sombras que se dirigían hacia la escuela del batallón de San Blas. Corrimos hacia la casa de Rubén y la distancia. Vimos que el fuego tomaba forma de una mano de lumbre y a señas nos llamaba. Después de un rato regresamos y la fogata aún no se apagaba. Nos fuimos y cuando regresamos ya estaba apagada. Nos acercamos a revisarla y nos dimos cuenta que solo se había quemado la mitad. ¿Cómo era posible si le habíamos echado gasolina? Era papel sobre madera y estuvo prendido un buen tiempo, como para que se hubiera calcinado. Nos fuimos a casa de Rubén. El ambiente en la casa ya no se sentía pesado. También estaba frío y estaba más tranquilo. Me fui a mi casa y
cuando estábamos a 2 cuadras de llegar, un perro blanco con una gran mancha en el lomo me fue siguiendo. Llegué a la puerta de mi casa y el perro se sentó a un lado. En el momento que iba a meter la llave, me di cuenta que la sombra del perro era la sombra de alguien sentado en cuclillas, con la mano en la barbilla. Lleno de miedo, abrí lo más rápido que pude. Entré a la casa, cerré la puerta y puse sobre mi cama una Biblia abierta en el Salmo número 91. Esa misma noche, en el techo sobre mi cama, se escuchó que pateaban a un perro y zapateaban. En casa de Rubén, en el techo sobre su cama, se escuchó que bailaban y maullidos de gatos. En casa de José, también en el techo sobre su cama, se escucharon maullidos de gatos y que bailaban. Pedro soñó que la ouija le daba un mensaje para mí. A la noche siguiente, a mí no me pasó nada. En la casa de Rubén a las 2 de la mañana, su mamá escuchaba su radio de estación que ya había acabado de transmitir. Por tanto, se escuchaban puros zumbidos. De repente se escuchó entre los zumbidos: Rubén, ven Rubén, ven. La señora Patricia se asustó tanto que al día siguiente llenó la casa de veladoras y de agua bendita. En casa de José, él escuchó que hablaban por la televisión: José, ven José, ven. Pasaron los días y Pedro no quería darme el mensaje de la ouija. Entonces un día llegó a la papelería bien asustado, con el corazón agitado, y me contó. Iba cruzando la avenida Platino y, a media avenida, una fuerza extraña me aventó de mi silla de ruedas, que me dejó en el medio del arroyo vehicular. Afortunadamente en ese momento no venían autos. Pedro pensó que eso le había pasado por no darme el mensaje de la ouija y procedió a decírmelo. Dile a tu amigo que va a pagar muy caro por haber quemado la ouija. Después de años cada uno tuvo una muerte desafortunada. Al día de hoy, el único que sigue vivo y sufriendo es Rubén.